Vale, bueno, vamos con el top de palas más duras de 2026. Vamos a hacer el test con un poco de remate y también con un poco de bloqueo, ya como hemos hecho anteriormente en el canal, poniendo los piquis y viendo cuál es más reactiva, cuál retiene más la bola, a ver también el grado de dureza ahí de las palas. Vale, vamos a ver cuántas bolas nos cuesta dejar 3 dentro de la zona entre los piquis y la red. Tener en cuenta también que las palas pues, pueden ser duras, pero luego aparte también tienen el punto de la reactividad, entonces eso también va a hacer que salga más. Vamos a tener eso también en cuenta. Bien, esa. Ah. 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 Y. Ay, cabrón. Bien, va buena. Una. Ay, no. 2. Ah. Ay. Ah. No. Ah. Uf. Bien. Ah. Ay. Y. Ah. Reactiva la hack, Una. Ah. No. Buena. Ah. Y esa cuenta. No. Ay. Sí. Bien. Ay. Metal Bone Hard de Alejandro Galán. O sea, tener en la mano ya se siente poderoso, Uf. Oh. Ah. Buena. Una. 2. No. No. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Me la cuentas? Gracias. Ah. No. Ay. Uf. Ay, qué buena. Ah. Sí. No. Buena. No, mucho. Ah. 2. Ah. Ah. No. Sí.
yo creo que se me da. Yo creo que se me da. Vamos con la edge, vamos a sacar la pegada de chingoto, un poquito. Hostia. Pues no. No. ¡Ey! ¡No! ¡Uf! ¡Ah, qué buena! Perfecta. ¡Ah! No. Es así. 1. 2. ¡Ah! Vale, esas 3, si no, me doy por vencido. ¡No! Ah. Bien, ahí se ve que esta pala es reactiva, ¿eh? No mentía. Ah. Uf. Ay. Ah. Bueno, terminamos. Le destrozamos el brazo a Sergi. Espero que pueda seguir viniendo otros días, pero bueno, ok. Sí, me encanta porque igual la gente al otro lado de la pantalla me dice, al final no estaba rematando muy bien, es que cansa un montón rematar. Ya llevamos 2 horas y media de jugar y él solo, o sea, no es un partido, pero bueno. A ver, te voy a hacer unas preguntas que suelo ver en comentarios para que la gente se saque de dudas. Primero, ¿qué pala es la más seca, la que más te ayudó en el momento de los bloqueos ahí cuando te estuve rematando muy fuerte, por cierto? Claro, que vamos a premiar a la pala que menos reactividad tiene, ¿no? Porque exacto, lo que buscamos era que con el bloqueo la bola se quedase lo más cerca de la red posible. Exactamente. Parece mentira, ¿no? Porque la hack tiene fama de ser súper seca, la de LeBron, pero para mí este año, y yo lo hemos hablado con Guido un par de veces, la Edge yo creo que tiene que ser de las palas más secas de este año. O sea, se siente efectivamente, la sensación es una tabla de madera y bueno, para el tema de bloqueos nos ayudó un montón. O sea, una pala muy técnica, lógicamente, no ayuda prácticamente en la salida de bola. Eso hace también que sea una pala técnica para avanzados. Jugadores muy avanzados. Sí, esta no es una pala accesible para jugadores intermedios. Requiere que hagas todo el gesto, ¿no? Que el gesto sea muy bueno, que la velocidad de bola se la imprimas toda tú, que toques bien, que tocas un poco fuera igual penaliza un poco el punto dulce, así que sí, una pala súper técnica, en mi opinión. Siguiente pregunta, ¿qué pala te pareció más reactiva? Si bien son palas duras, vamos a explicar primero la diferencia entre una pala dura seca y una pala dura reactiva. Bien, sí, a ver, aquí tenemos por ejemplo 5 palas que las 5 son duras, eso no hay duda. Entonces ahora la diferencia que para mí es súper fácil de explicar con la Viper de Juan Lebrón es que todo el mundo dice que es una pala súper dura. A mí me parece que tiene razón, que es una pala dura, pero una cosa es la dureza que tiene y otra es la reactividad. En mi opinión, a nivel de dureza sí que es dura, porque es verdad que la bola no pasa mucho tiempo dentro, cuando la bola entra no se aplasta mucho, no la absorbe y enseguida está saliendo, pero tiene un punto de reactividad, que eso es lo que para mí tiene a favor esta pala, que es cómo empuja la pala la bola. O sea, puede pasar poco tiempo dentro de la pala y por eso es una pala dura, pero luego la sensación que tengo con la pala saliendo hacia el otro campo me da la sensación de que la pala me está ayudando mucho, entonces eso es porque la reactividad es alta, a pesar de ser dura. Entonces son conceptos que son distintos y que muchas veces se pueden confundir o mezclar. Exacto. Entonces pala dura y reactiva. ¿Cuál es la más reactiva de todas? La más reactiva de todas para mí sigue siendo, bueno, la verdad es que estoy entre dos un poco, porque es verdad que la Metal Bond Hard es una pala que es dura, pero es muy rebotona. Es verdad que en comentarios eso es de las cosas que más vemos, que es rebotona, el término en comentarios. Ahora bien, la Triton es cierto
que también me parece muy reactiva. Lo que pasa es que veo que es una pala mucho más uniforme en cuanto a cómo está repartido el punto dulce en la Metal Bone Hard, a pesar de que es pequeñito, pero luego te sales y la sensación es más o menos la misma. En la Triton es completamente distinta cuando golpeas, donde en teoría está el punto dulce, a cuando te sales. O sea, las sensaciones son totalmente distintas. Dentro de que son palas las dos duras, que rebotan bastante, pero claro, en esta tienes que atinar. La Triton, una de las más difíciles de manejar, ¿no? Por lo que estuvimos hablando recién, un poco spoiler, pero... Sí, probablemente a nivel de manejabilidad, obviamente el mango largo, la forma que tiene bastante diamante, la sensación es que el balance está muy repartido hacia la punta. Desde aquí abajo, a controlar lo que está pasando arriba es difícil. Y ahí, por ejemplo, sí que hay que decir que la Edge a mí me parece la más manejable de todas. Sí, al tener el mango más cortito y ser una pala que yo creo que el balance está mejor distribuido, es una pala más uniforme, todo queda más cerca de la mano, es mucho más fácil de manejar, es un balance muy bien distribuido. Entonces, pues eso, de menos manejable a más manejable sería esta. Y ahora la pregunta final, todo opinión de Sergi, porque acá vamos a empezar con que no, que está duro. ¿Esto es mi opinión? Pues, pero bueno, tu opinión, ¿cuál es la pala más dura del 2026? Vamos con la dura seca. Dale. Y la dura reactiva. Ok, dura seca primero. Dura seca para mí es esta, o sea, la hemos probado ya varias veces, no es que la hemos probado una vez, está muy nueva, no. Es una pala de test, ya se ha utilizado, ha pasado el tiempo y me sigue pareciendo una pala que es seca. O sea, es la definición de tabla, como tú bien has dicho antes. Dura seca es esta, es una pala que la bola no se mete mucho en la pala y que encima no tiene mucha reactividad. ¿Y la más dura reactiva? Ya, a ver, la más dura reactiva. Es verdad que la Hack no me ha parecido esta vez tan tabla, ¿eh? Me ha parecido un poquito más reactiva de las últimas veces. Los bloqueos lo vimos. Por mucho que a mí me guste la pala de Juan Lebrón y considere que es una pala que es dura y reactiva, en el punto de dureza y reactividad, si teniendo en cuenta que subimos las stats, ¿no? de más dureza y más reactiva, para mí es la Metal Bone Hard. A pesar de que... Es que aquí es difícil, ¿ves? Siempre hay cosa con Lebrón y Galán. Punto de reactividad súper alto, dureza quizá no tan alta como la de Lebrón, esta pala, punto de dureza bastante alto y la reactividad no llega al punto de la Metal Bone. Entonces me quedo un poco con las dos. Si se puede. Sí se puede. No hace mojo, pero bueno. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Comentanos, para vos, ¿cuál es la pala más dura? Sí, que igual quizá no hemos traído aquí la más dura, no sé, nos lo pueden dejar en comentarios. Suscríbete y déjanos un like y déjanos en comentarios para vos cuál es la pala más dura del 2026. Vamos.